Ahí está. Bueno, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a quienes se están sumando y a quienes después se van a sumar porque esto va a quedar grabado. Un especial gracias a Batia, que está en Israel con 5 horas más y que, digamos, reconozco que me puse pesada para lograr que ella esté acá, porque la vengo persiguiendo desde el año pasado. Tenía muchas ganas de que comparta su visión y su mirada sobre qué es lo que está pasando en la lengua hebrea desde un lugar de inclusividad, y me parece que todo suma a quienes estamos sensibles con estas temáticas, ¿no? Y bueno, y Leo, que está en Uruguay, que está ahora en Montevideo y fue especialmente para poder tener buena conexión, así que también un esfuerzo de parte de ella de ir y venir desde su Punta Colorada a Montevideo y ahora de vuelta a su Punta Colorada, así que también un placer, tiene mucho para contarnos y para decir sobre el tema, así que yo les voy a dejar a ellas la palabra, que cada una se autopresente. Primero lo va a hacer Batia, y después lo va a hacer Leo, y va a empezar exponiendo Batia, después Leo, y yo voy a estar mirando el chat para que al final de las dos presentaciones, si tienen comentarios o preguntas o alguna observación, yo las pueda ir recuperando, ¿sí? Así que, bueno, Batia, te doy la palabra y nuevamente gracias. No, al contrario. Bueno, buenas noches a todos. Shalom, desde Herzliya, que es la ciudad en donde vivo, en Israel, desde hace ya más de 2 años. Yo, como escuchan, soy argentina, soy educadora, docente de toda la vida. Me especialicé en didáctica de la enseñanza del idioma hebreo y en la elaboración de contenidos, cosa que hice durante los últimos años en Argentina y por suerte puedo seguir haciendo también acá en Israel. Bueno, esto brevemente. Ahora le cedo la palabra a Leo. Gracias, Vivi. Bueno, nos une la docencia con Batia, entonces, porque yo también, además de ser traductora, tengo varios sombreros, ¿no? Y me voy poniendo y sacando, unos de traductora, de inglés y de italiano. Primero hice traductorado público y después el literario y técnico científico, correctora y docente de español como lengua extranjera, principalmente a estudiantes que provienen de Italia, que vienen de Italia en proyectos de intercambio de la Universidad de Bolonia. Así que bueno, también con el tema de la lengua y de la enseñanza del español, y antiguamente en una de mis vidas anteriores enseñé italiano como lengua extranjera en la Escuela Italiana de Montevideo. Así que también. Mucho en común. Colega. Exacto. Buenísimo. Te dejo la palabra, Batia. Bueno, empiezo entonces. Vale, cómo no. Bueno, a ver, la pregunta que muchas veces me han hecho mis alumnos y por lo cual me tuve que poner a investigar es: ¿qué pasa con el hebreo y el lenguaje inclusivo? ¿Es un idioma sexista? ¿Qué pasa con la inclusividad, la igualdad de género? Y encontré que una poetisa que ya falleció hace varios años, Yona Volach, habló sobre el hebreo como un idioma sexomaníaco y sexista. Y a partir de ahí, bueno, uno se pregunta, ¿realmente sexista? ¿Qué pasa? ¿Por qué lee estos calificativos? ¿Y hay algo constitutivo del hebreo que lo hace así? ¿Y qué es lo que está pasando con el hebreo en estas épocas en donde corren vientos de cambios, de feminismo, de inclusividad, etcétera? Bueno, esto es un poco como introducción y vamos a hablar un poquito sobre las características constitutivas del hebreo. Por de pronto empezar diciendo que en cada lengua nosotros podemos hablar de 2 aspectos. Un aspecto que es el normático, que en general es
estático. Las normas no suelen modificarse, por lo menos no muy dinámicamente, son bastante estáticas. Y un aspecto del uso del idioma que es dinámico, sobre todo cuando se trata de un idioma vivo, como es el hebreo actualmente. ¿Qué pasa con las normas del hebreo? Bueno, por empezar, decir que en hebreo todo tiene un género. Todo. Todo se clasifica en masculino o femenino. Cuando digo todo es todo. O sea, sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y hasta los números en hebreo tienen femenino y masculino, cosa que los docentes odiamos, porque no hay una persona en Israel, que es donde se habla hebreo, que realmente lo utilice en forma correcta. Se mezcla el femenino y el masculino, pero desde el mercado hasta la academia, todo el mundo lo mezcla. Pero bueno, existe. ¿De dónde salen los géneros? Bueno, hay una cuestión que es arbitraria, como también en español. Pelota es masculino, porque sí, y helado es femenino, porque sí. Y están los géneros no arbitrarios que tienen que ver con los seres vivos, ¿no? Perro, perra, etcétera, etcétera. Mujer, varón, etcétera, etcétera. Ahora bien, la base de todo sustantivo y de todo es masculina. El femenino se forma en general a partir de la base masculina, y cómo se forma, con los que saben algo de hebreo saben que está la base masculina y una terminación en femenino. En general hay dos tipos de terminaciones, una que es la kamatz hei, por ejemplo, bajur es muchacho y bajurá, muchacha, que termina en A. Student es estudiante y studentit es estudianta, ¿sí? Pero la base es masculina. ¿Hay alguno de los dos géneros que tiene mayor presencia? A ver, adivinen. Bien. ¿Adivinaron? Bueno. El masculino, muchachos. El masculino. Siendo que en el diccionario figura siempre la base masculina, hay más palabras en masculino. Y por otro lado, fíjense qué dato curioso. Un día agarré el diccionario, uno de los más importantes que tengo, que habla de los nombres. Hay un apartado en el diccionario con un listado de nombres, y en ese listado aparecen 10 páginas de nombres masculinos y 3 páginas de nombres femeninos. Parece que Yona Volach tenía algo de razón. Continuamos. Algunos fenómenos que observamos en la lengua que también tienen que ver con el paso del tiempo. Históricamente había formas gramaticales verbales femeninas que desaparecieron, prácticamente no se usan, o sea, existen, si uno las busca en el diccionario, están, pero no se usan. Estoy hablando de las formas en plural de segunda y tercera persona femenina. Ahora se usa solo el masculino. Otro fenómeno del hebreo. La forma de dirigirse a un grupo de gente, aún si estamos hablando de un grupo en donde hay 30 mujeres y un varón, la Academia de la Lengua Hebrea dice que hay que dirigirse en masculino, masculino plural. Es el genérico. El hebreo, el masculino es genérico. Y en la calle y en todo lo que circula como lengua, los mensajes, los lemas, las instrucciones, carteles, etcétera, todo aparece en masculino.
Por ejemplo, cuando voy a abrir una puerta, aparece la forma verbal imperativa masculina. O este cartel que dice cuida o cuida la limpieza. El verbo este está formulado en masculino. Fíjense, por ejemplo, en la tapa de esta revista. Aparecen 3 mujeres, sin embargo, el título dice Harrofim, los médicos, los doctores, no las doctoras, ¿sí? Los mejores médicos, no las mejores médicas. O sea, por default se da por sentado que se habla en masculino. Y para colmo, el impersonal, que en hebreo se llama stamí, también es masculino. Cuando yo digo, por ejemplo, en Israel se come falafel, digo, de Israel, ojlim, la terminación im es masculina. Y se da incluso la ridiculez de cuando yo le digo a alguien, cuando vas a ser mamá, cuando uno va a ser mamá, por ejemplo, y se usa que sheatá, cuando vos, hablándole a un varón, ¿sí? Es el pronombre masculino, cuando vos vas a ser mamá, cuando vos tenés la menstruación, o sea, porque es la forma impersonal, de vuelta, en masculino, segunda persona, masculina. Bien. Otros fenómenos interesantes de la lengua que he observado. Fíjense qué pasa en el ejército. Ustedes saben que en Israel el ejército es para todo el mundo, varones y mujeres. Hay soldados y soldadas. Existe la palabra soldado en masculino y soldada en femenino, hayal, hayelet. Y los rangos inferiores existen en ambos géneros, pero los rangos superiores solo en masculino. No existen en femenino. Puede ser que nadie pensó que las mujeres llegaran tan alto, pero bueno, es un fenómeno de la lengua. Y después hay algunas palabrillas que realmente son muy molestas. La que más por lejos molesta es la palabra Baal. Baal en hebreo tiene 2 acepciones. Una es esposo y otra es dueño. Baal, el esposo, es el dueño de la mujer. No lo digan muy fuerte, pero es el significado. ¿Tá? Tal molesta esta palabra que muchas mujeres eligen no usarla. Entonces, en lugar de decir Baal, dicen Ish, que es hombre, sencillamente. Ish veisha, hombre y mujer. O Benzug, que es mi pareja, que en pareja. Benzug en masculino, Batzug en femenino. O mi casado. O sea, se inventan palabras para reemplazar a esa molesta palabra que es Baal. Bien. Algunos intentos de cambio de estas épocas, de este lenguaje machirulo, como diría alguien. Y acá les presento a Merav Mijaeli, no sé si la conocen. Merav Mijaeli es una diputada del partido Abodá, que entre otras cosas hizo famosa porque desde hace mucho tiempo ella habla en lenguaje, se dirige tanto a hombres como a mujeres, en femenino y masculino. En lugar de hablar en masculino, ella dice, señores y señoras, nosotros, anachnu rotzim verotzot, queremos en masculino y queremos en femenino. Todo lo dice en los 2 géneros. Con lo cual sus discursos suelen ser como un poco más largos que el resto de la gente, porque como ella no habla solo en masculino, y en general pone al femenino delante del masculino. Merav Mijaeli es motivo de, digamos, por un lado gente que se le burla, por el otro lado la satirizan bastante en programas humorísticos, y realmente es una personalidad que
podemos decir que es la única que se hizo famosa por eso. No es que otra gente la empezó a seguir, por lo menos no a nivel público. Ahora, viene la academia y dice, a ver, ¿cuál es la necesidad de usar otra forma que no sea la inclusiva, que es el plural masculino? La Academia de la Lengua Hebrea dice, señores, desde hace años nosotros tenemos una forma verbal que es inclusiva, que en hebreo es el plural masculino. ¿Por qué hay que empezar a hablar también en plural femenino, que lo único que hace es generar más engorre en el lenguaje y no hay ninguna necesidad? Merav Mijaeli y la gente que la apoya dice, de ninguna manera, el género masculino lo que hace es invisibilizar a las mujeres. Y en todo caso, ¿por qué usar el plural masculino y no el plural femenino para ser inclusivos a todos? La academia dice, bueno, pero momento, si desde hace años que es el plural masculino, ¿por qué hay que cambiarlo? ¿Qué necesidad hay? Y en todo caso, si ustedes quieren hablar en femenino, volvamos a esta forma plural femenina que ya se dejó de usar. Pero no, es demasiado, la gente no quiere volver a esas formas arcaicas, lo que quiere es realmente generar otro tipo de movimiento en donde haya más presencia de lo femenino desde estas formas, del plural masculino. ¿Qué otras cosas nosotros estamos viendo que están ocurriendo en Israel en los últimos años? Porque realmente hay un movimiento de evitar el sexismo a partir del lenguaje. Nosotros observamos, por ejemplo, que los avisos clasificados que antes aparecían solo dirigidos a los hombres, digamos, el lenguaje masculino, ahora aparecen en masculino y femenino. Por ejemplo, como ven en este cartel, les leo y les traduzco, dice Darush / Drusha, o sea, está en masculino y en femenino. Se busca, ¿sí? Es buscado y es buscada. Un Obed y Obedet, un trabajador o una trabajadora. Esto realmente es algo relativamente nuevo de los últimos años, que se observa en todos los avisos clasificados. Otras cosas que están pasando que hablan de ciertos aires de buscar igualdad de género. El Ministerio de Educación está bajando cierta línea para que los materiales que se producen de aprendizaje tengan las instrucciones dirigidas tanto en lenguaje femenino como en masculino, o en lenguaje inclusivo, que es, en este caso, el plural. Municipios que promueven el lenguaje inclusivo en las publicaciones, en las redes sociales, en opciones de menú, en comandos de software, se está empezando a utilizar terminología neutra, o sea, no dirigida solo a los hombres, sino, por ejemplo, en plural, que incluye también a hombres y mujeres, o en el verbo sustantivado, que también es una forma neutra de dirigirse a la gente. Otros fenómenos que se observan. Antes se hablaba de escuelas de enfermeras y ahora de escuelas de enfermería. Antes se hablaba de seminario de maestros y jardineras y ahora de institutos de educación. Y en las redes sociales se observa mucho este tipo de fenómenos. Las terminaciones que incluyen tanto el femenino como el masculino. Les doy un ejemplo. Morim es maestros y morot es maestras. Ahora se usa muchas veces decir morimot. ¿Okay?
Morimot es una mezcla de morim y morot. Sí, acá veo una carita sorprendida de Mariana Favila. Mariana, colega de México. Bien. O Madrijot, no sé si alguno es de la colectividad judía y tiene ahí hijos que van a un club, por ejemplo el Madrij es el instructor, ¿sí? Los Madrijim son los instructores, las Madrijot son las instructoras, y está la palabra Madrijotim, que es una mezcla de instructores e instructoras. Bueno, pero de todos los fenómenos, el que a mí me parece más interesante es el de esta chica. Antes de presentarles a las chicas, le muestro un cartel. Perdón, yo hice algo que no debía hacer, que es no preguntarles si alguno sabe hebreo. El que sabe hebreo, ¿podría leer este cartel? ¿Alguno sabe hebreo? ¿Sabe leer hebreo? Sí, Hugo, ¿sabes hebreo? No. Esto no lo sabés leer. Silvia dice que sabe. Silvia, ¿sabés leer hebreo? Sí, esto leo. Brujima Baot o Brujota Baot, ¿no? Ok, bueno. El que sabe hebreo se da cuenta que acá hay algo raro. Hay dos letras que son irreconocibles, o sea, suenan parecidas a algo de hebreo, pero no son exactamente las letras que yo estudié en el shule cuando era chica, o que estudié en el curso de hebreo con la Moratal o el Moretal. ¿Ah? Entonces, ahora sí, primero les cuento que Silvia tiene razón, acá dice Brujota Baot o Brujima Baim, como quieran leerlo. Y esto está escrito en un alfabeto que renovó, no es que inventó, sino que lo renovó esta chica que se llama Michal Shomer. Michal Shomer es una joven diseñadora gráfica que para su trabajo de tesis lo que hizo fue armar un alfabeto multigénero no binario. Diciendo que el hebreo es un lenguaje patriarcal en el que a menudo la mujer es excluida. Es una lengua que presenta una clara separación entre el hombre y la mujer y no refleja la realidad multigenérica actual. Mi objetivo, actualizar las grafías y transformar al hebreo en una lengua igualitaria. Fíjense de qué fecha es esto. Nuevito. Entonces, ¿qué es lo que hizo exactamente Michal? Lo que hizo fue agregarle 11 grafías, 11 letras, más una grafía más que es una grafía diacrónica, lo que se llama las nekudot en hebreo, a las 22 letras que ya existen en el idioma, en el alfabeto original. O sea, en el alfabeto multigenérico nosotros tenemos las 22 letras más estas que acaba de inventar Michal Shomer. Ahora, ¿en qué consisten estas letras? En una mezcla de dos letras que nos permiten leer de una forma u otra una misma palabra. Por eso, fíjense en los carteles de Brujim Abaim o Brujot Abaot, que se han difundido increíblemente no diría que en todo el país, sobre todo en la zona más del centro del país, en Tel Aviv y alrededores. Tenemos las letras de Michal Shomer. Vivi, perdón que te interrumpa. Yo le contesté ahí Sí, a Mariana, pero me parece pertinente interrumpirte. Pregunta si sí, Mijal es lingüista y yo le digo que no, que es diseñadora gráfica, ¿no? exacto, es diseñadora gráfica, no es lingüista, es feminista.
Ella habla como Merav Mijaeli y es activista de los movimientos feministas, pero no es lingüista. No. Pero evidentemente, o sea, después de leer sus trabajos y ver sus entrevistas y sus videos, Mijal se especializó y estudió especialmente el idioma hebreo para ver en dónde y qué tipo de letras había necesidad de inventar para permitir poder leer en forma más igualitaria un mensaje. El alfabeto el alfabeto de Michal Shomer está en internet, se puede descargar. Los que quieren después se los puedo pasar. Se puede descargar e instalar en la computadora, todavía no está para WhatsApp. Esto también es nuevito, es desde hace 1 año y medio nomás que está para descargar. Sobre Mijal Shomer, ¿ustedes quieren preguntar algo más sobre el alfabeto, ya que está acá, antes de seguir avanzando? A mí sí, me interesa como muy especialmente, porque Ana Bejarano la había nombrado, a mí me había pasado varios videos. A mí, acá lo que me viene a preguntarte es esto, estoy viendo que sí, que hubo receptividad porque hay mucha señalética y mucha cartelería que lo tomó, y en general, digamos, como en el grosso de la gente, ¿cuánto se usa? Porque una cosa es lo que ella hizo a nivel de tipografía, de crear las tipografías, y otra es cuánto la gente lo usa. Yo lo que entiendo es que yo puedo elegir si lo leo en femenino o lo leo en masculino, que eso también me parece como súper interesante, porque en realidad en español tenemos la arroba, tenemos, como antes vos decías, el desdoblamiento, la barra, o tenemos el asterisco o el guión bajo, pero esto de intervenir en las letras, bueno, hubo un caso acá, Mariana y yo participamos de un grupo de lingüística feminista, y hubo un caso de un diseñador chileno que también trabajó con el tema de tipografía, pero bueno, me parece como súper interesante lo que ella hizo de poder realmente hacer una propuesta, pero ¿cuál es la receptividad del público general de la población? ¿Hay burlas Mirá, también, como vos decías, de la diputada esta, o...? Sí, hay gente que sencillamente le parece un disparate. Hay, en su Facebook tiene unos 15.000 likes, más o menos. Podemos decir que es mucho o que no es mucho en una población de 9,5 millones de habitantes. Podemos decir que es algo que es incipiente. La señalética, sobre todo si ustedes ven, lo que más se observa en este tipo de letras son los carteles de Brujim Habayim o Brujot Habaot, que es bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Eso prendió de forma increíble, yo cada vez lo veo más. Y es casi lo único que veo. Yo agregué acá un cartelito que lo tengo a la vuelta de mi casa, este cartelito acá en amarillo, es el cartel que está pegado en los cestos de basura de la calle, que dice Shomrim o Shomrot Alan y Cayón. Claro. Cuidamos la limpieza, ¿sí? Cuidamos tanto en femenino como en masculino. Claro. O Y sea que esto es más está... como un gesto, como les damos la más cordial bienvenida, como un gesto al principio, pero no más que eso, no No más trascendió. que eso. No trascendió. Hay no se usa en las escuelas para nada. Sí se habla de lo que es el lenguaje inclusivo como un tema general de preocupaciones. Es un tema que está instalado en la sociedad. Y no en toda la sociedad, porque estamos hablando de Israel es sumamente heterogénea. Si nos vamos a zonas de población religiosa ortodoxa, esto ni que No es un hablar, no tema, existe, claro, obvio. obviamente. Y estos carteles, de vuelta, son más de lugares liberales, laicos, más del centro del país, yo diría. Bueno, pero está.
está, se habla, está para descargar el que lo quiere usar. Bien. ¿Tengo unos minutos más? Sí, dale, dale, dale. Bien, Vivi. y lo otro que quiero comentar es que me pareció interesante esto que encontré, que es una guía de escritura igualitaria, que lo que propone es básicamente dos grandes caminos para hacer del hebreo algo más igualitario. Uno es escritura de género neutro, o sea, utilizar todas las formas que, que hay en hebreo, que son neutras, por ejemplo, el infinitivo o el verbo sustantivado. Y la otra es el uso inclusivo de palabras portadoras de género. Voy a dar algunos ejemplos. Como escritura de género neutro, dijimos el infinitivo, la acción sustantivada. Usar las primeras personas, que las primeras personas son tanto femeninas como masculinas en la misma forma, etc. Voy a pasar rapidito. Y el uso inclusive de palabras portadoras de género, hay distintas propuestas. Una es la de Merav Mijaeli, dirigirse tanto a alumnos y alumnas, ¿sí? Estudiantes y estudiantas, señoras y señores. Perdón, Vivi, ahí si yo no Mm. estoy equivocada, también ahí está primero el femenino y después el masculino, porque dice primero Talmidot y después Talmidim, ¿no? Exacto, exacto. En general, la gente usa esta fórmula, primero el femenino y después el masculino. Ah. Como vemos en este bot, en donde se pregunta, ¿cómo querés que me dirija a ti? Como en femenino o en masculino, o en forma alternada. Este cartel a mí mucho no me gusta porque es como un error gramatical, dice Brujot Abaim, o sea, bienvenidos Ustedes mujeres. Ustedes mujeres, claro. Claro. Bien. Y esto que dijimos que se usa mucho, no solo digamos, en las redes entre los jóvenes y los progresistas, sino que cada vez se ve más esta forma de dirigirse con la barra o con el punto o directamente poniendo las dos terminaciones femeninas y masculinas. Se ve mucho no solo informalmente, sino también en comunicaciones oficiales. Esto es interesante realmente que está pasando en Israel. Bien. Recapitulando, nosotros podemos decir que el hebreo es más complejo que el español en el sentido de que no existe el chiques. El formato del femenino y masculino no da para poner una vocal que sea inclusiva. Por eso está el madrijimot y el talmidotim, que se hace, bueno, lo que se hace más largo. Está el lenguaje, el debate entre la lengua y la sociedad, ¿sí? La lengua representada por la Academia de la Lengua Hebrea, estática, formal, conservadora, y la sociedad que pide cambios y movimiento, que es las tensiones entre la academia y la calle. Están las iniciativas de lenguaje igualitario, la necesidad de visibilizar lo femenino, las intervenciones y la manipulación de la lengua, y en definitiva, por suerte el hebreo es una lengua vibrante, dinámica, viva, hermosa, eso no se los dije, pero sépanlo, la más linda del mundo, perdón por el italiano. Y en definitiva, nadie puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Tá? Quizás prontamente tendremos en lugar de 22 letras, 33 plus. ¿Quién lo sabe? Bueno, eso es todo. Buenísimo, Vivi, muchas gracias. Súper interesante. Más o menos media hora anduvo, ¿no? Sí, perfecto. Acá Marian te aplaude. Gracias, gracias. Muy bueno. Y ahí también Mary Yo Lee, también. qué honor, súper Bueno. didáctica, se nota que sos docente porque todo re clarito, súper clarito, clarito, clarito. Muy bueno, Gracias. dice Romina por acá.
Bueno, yo fui anotando algunas cosas que después te quiero preguntar, pero si te parece lo dejamos para el final, así le damos la Dale. palabra Sí, a sí, claro, Leo y también por después supuesto. quizá podemos machear algunas cosas que ella también diga, ¿no? Claro, Acá se fue genial. sumando Buenísimo. alguna otra nueva gente que, bueno, les damos la más cordial bienvenida, como sería ese cartel de Mijal. Bueno, Leo, te doy la palabra entonces. Gracias, Vivi. Bueno. Bueno, yo en primer lugar agradecerle a Vivi también, que la estoy conociendo ahora, hoy, pero bueno, por permitirme aprender un poquitito de hebreo, de cómo funciona la lengua hebrea, que para las personas que somos medio nerds de las lenguas, todo nos interesa, somos como aspiradoras. Y bueno, y ahora obviamente agradecerle a Silvia por haber craneado este encuentro entre nuestras lenguas, aparte del español, ¿no? Nuestras segundas lenguas, digamos así. Y bueno, empiezo por presentarme como nos pidió Silvia. Eh, por ahí, como dijo Batia, decía, no, que seguro se dan cuenta que soy argentina. Yo no sé si se dan cuenta de dónde soy, porque soy medio un híbrido. Silvia dice que se me nota que soy uruguaya. Yo no sé si se me nota o no se me nota. De acá a la China y De acá a la China. pasando. Obvio que cuando digo ta, ahí ya me sacaron enseguida, pero todavía si no digo ta, no sé si se dan cuenta tan fácil que soy uruguaya. Pero soy uruguaya con varias décadas de porteñez, así que en realidad también se me cuelan los porteñismos. Y bueno, y algunos años de vivir en Italia y en mi casa también en un contexto italófono, así que bueno, nada, yo enseñé italiano durante muchos años también. Eh, entonces, voy a compartir mi presentación. A ver, ¿dónde estaba acá? Acá dice Ah, no, Marian, bueno, acá no. mientras Leo sube la presentación, claro, ustedes no reconocen al porteño y al uruguayo, pero nosotras sí, así que yo ahora que estuve una semana viviendo con Leonora en su lugar en el mundo, puedo decir que es recontra, ultra, archi uruguaya. Y yo soy recontra, ultra, archi porteña. Bueno, ahí fui hasta el principio de la presentación. Bueno, empiezo por contarles una anécdota breve de una experiencia personal. Yo soy medio de escribir, ¿no? Así vi en el sitio del Parlamento Uruguayo hace 2 años ya que tenemos una presidenta de la Asamblea General que se llama Beatriz Argimón, que es la vicepresidenta de la República en Uruguay, y por lo tanto preside la Asamblea General y el Senado. Y yo vi que, y se dice bastante feminista en algunas cosas. Entonces vi que decía presidente y hay todo un debate también en el español con esto, que ya está bastante saldado, pero igual a veces todavía se ve que cuestan, hay muchas resistencias. El argumento mío, yo le escribí al Parlamento, ahí está el mail que les mandé diciendo que, bueno, según la Real Academia Española, hace años ya que saldó este asunto diciendo que presidente se puede usar, él o la presidente, como género común, pero que es preferible, como que la Real Academia recomienda el uso del femenino presidenta desde hace años, porque está documentado en la lengua española desde el siglo XV y en un diccionario de la Academia desde 1803. Tipo, bueno, no rompan más con esta historia, es presidenta y chau. Entonces, como existe este fetiche en español de la RAE, también en nuestros países hispanoamericanos, está el fetiche de la RAE. Si vos decís que lo dijo la RAE, ya está, es la Biblia y hay que obedecerlo. Entonces, yo pensé que me habían contestado, tomaremos en cuenta su sugerencia, gracias, pero como esas respuestas casi automáticas, si no me iban a dar mayormente pelota. Pero este año entro de vuelta al sitio del Parlamento y veo que lo cambiaron. Acá está, al lado de la flechita, pusieron presidenta. Entonces dije, bueno, no fue una respuesta automática. Se ve que el fetiche de la RAE surtió su efecto, ¿no? Porque lo cambiaron.
Y bueno, ¿qué pasa en el italiano? El italiano y el español son mucho más parecidos, obviamente el hebreo es una lengua mucho más distante, nosotros tenemos características morfológicas y gramaticales mucho más similares, pero también tenemos estas cuestiones de resistencias que tienen que ver a veces con lo ideológico y con lo político que con lo estrictamente morfológico. En Italia, esta es la foto del Palazzo Chigi en Roma, que es la sede del gobierno italiano, y esta es la foto de Tina Anselmi, que fue partisana, diputada, y en 1976 fue la primera mujer ministra en el gobierno, e incluso hizo una ley sobre paridad de oportunidades. ¿Y qué le pasó? Cuando iba a trabajar ahí a la sede del gobierno y tenía que ir a hacer pipí, tenía que pedirle al ujier o a la ordenanza que se pusiera en la puerta, porque obviamente no había un baño para mujeres, para ministras, era solo para ministros. ¿Pero por qué? Porque no había ministras tampoco, ¿no? Entonces eso es para mostrar cómo en realidad la realidad ha ido cambiando, ¿no? Entonces la lengua refleja a veces, y a veces cuesta mucho, cambios que suceden en las sociedades, ¿no? Es como se preguntaba al principio Batia, ¿será que el hebreo es machista? Bueno, en el italiano, en el español también nos hacemos esta pregunta, ¿será que nuestras lenguas son machistas o serán nuestras sociedades machistas? Que en realidad después ese machismo se refleja en las lenguas, ¿no? En 1987, durante el gobierno de Craxi, de Bettino Craxi, se le encomendó a una lingüista que se llamaba Alma Sabatini que hiciera un estudio y un informe y recomendaciones para evitar el sexismo en la lengua italiana. Es un documento oficial, un libro, encargado por la Comisión Nacional para la Paridad y las pares oportunidades entre hombre y mujer, encargado por la presidencia del gobierno, en ese momento Craxi, y en ese libro de 1987, ella era bastante de vanguardia, digamos, aconsejaba, bueno, algunas soluciones como evitar los artículos cuando fuera posible en las palabras como vigili, que es el plural, que puede ser para tanto femenino como masculino. Entonces, al no poner el artículo, ya se evita el problema, porque si no tendríamos que decir le vigili o i vigili. O, bueno, después otras desinencias. Cuando se trataba de hacer pares, poner, lo que decía Bata también, poner el femenino primero, donne e uomini, signore e signori, ¿no? Y ella fue un poco más allá, como más osada, incluso cuando había una serie de personas, de nombres propios, de hombre y de mujer, si la mayoría eran mujeres, Carla, María, Paolo e Sandra, usar el femenino del participio, sono arrivate, porque, y no usar el masculino genérico. Si eran mayoría mujeres, decía, bueno, usemos el femenino, que debería incluir al único hombre. Y otra cosa también, evitar los artículos con los apellidos, porque que es muy frecuente en italiano, y ahora, por ejemplo, se está notando esto ahora vamos a hablar de la cuestión política de Italia, ¿no? Tiene por primera vez una primera ministra, que es Giorgia Meloni, que quiso que la llamaran el presidente Giorgia Meloni. Pero los periodistas, hombres también, se nota un cierto esfuerzo por no nombrarla la Meloni o la Merkel, evitar el artículo que no se usaba con el masculino, se usaba solo con el femenino, porque no decían il Trump, decían la Merkel y Trump, ¿no? Como en la Argentina que dicen, qué sé yo, Cristina y Fernández por Alberto. Entonces ponían el apellido de él y el nombre de ella, por ejemplo, ¿no? Este tipo de diferencias, bueno. En el libro de Sabatini
citaba también a otro lingüista, que es Zingarelli, de 1983, ya hablaba de evitar la desinencia esa, para en vez de decir la studentesa, decir la studente, o en vez de la vigilesa, la vigile. Y adoptar los femeninos para todas las profesiones, los oficios y los cargos, que es una gran lucha en Italia, todavía mucho más que en el español. Si en español puede ser que haya resistencias todavía para decir la jueza, cada vez menos resistencias, o decir la presidenta, en italiano es todavía mucho más fuerte la resistencia. Pero bueno, ya Sabatini en 1987 decía, no, si es la mujer, es ingeniera, hay que decir ingeniera, financiera, ferroviaria, y incluso soprano, que cuando yo estudié italiano siempre me dijeron, no, en italiano se dice il soprano, aunque sea una mujer, il soprano María Callas, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Y no, la Sabatini decía, bueno, Alma Sabatini decía, no, hay que usar la soprano y no il soprano o la rabbina, cuando se trata de una mujer, ¿no? Bueno, la Academia de la Crusca, que es anterior a la Academia, a la Real Academia Española, dice lo siguiente: los títulos en femenino son legítimos siempre. Quien usa estos femeninos acepta un proceso histórico que se inició hace tiempo. En cambio, quien prefiere las fórmulas tradicionales masculinas tiene derecho a hacerlo. O sea, bueno, si quiere que Giorgia Meloni quiere que la llamen il presidente Giorgia Meloni, ok, pero si hay otra que quiere que la llamen la presidenta o la presidente, hay como varias opciones en este momento. Y es normal, porque en los procesos de la lengua esto pasa siempre, que hay formas que conviven hasta que una termina prevaleciendo sobre la otra. A veces pasan décadas y hasta siglos en las que hay dos formas y se usa una y la otra, y bueno, son opciones a veces, ¿no? La Academia justamente de la Crusca invita a acostumbrarse a no tenerles miedo a estas oscilaciones lingüísticas, ¿no? Y eso me parece que es un poco también como muy importante, porque como decía Silvia recién, hay como una cierta virulencia a veces con estos temas, ¿no? La gente se pone como muy fanática y dogmática y rígida. Y bueno, no hay ningún problema. No creo que tenga que hacerse una guerra, como dice acá el titular del diario ABC, que decía: el presidente y no la presidenta, la guerra cultural de Giorgia Meloni comienza por el lenguaje. Bueno, yo soy pacifista y no creo que esté bueno hacer una guerra por estas cosas, ¿no? Sí, aprender a observar los usos y bueno, y cada persona, cada hablante elige cómo, qué usa, cuándo y cómo. Todo esto da más trabajo, ¿eh? Pero bueno, es cuestión de ponerse las pilas a veces. Alma Sabatini hablaba del iceberg de la lengua, ¿no? Termina ese librito diciendo esto: reformar en lo profundo nuestros simbolismos políticos, culturales, estéticos y éticos que se reflejan en esa superficie aparente o parte emergente del iceberg que es la lengua. Es decir, lo que vemos es una partecita, y abajo en lo profundo hay cosas mucho más grosas y difíciles de modificar y lentas, y que tienen que ver justamente con otro tipo de cuestiones políticas, culturales, éticas, estéticas, etc. Bueno, Claudio Marazzini, que es el actual presidente de la Academia de la Crusca, ahora nomás a raíz de esta cuestión de Giorgia Meloni, dijo: algunas mujeres no se reconocen en las elecciones lingüísticas de la tradición feminista introducida por Alma Sabatini en 1986. De esta manera manifiestan el valor ideológico de las opciones lingüísticas sobre género, las suyas e indirectamente las contrarias.
sería reductivo juzgar todo esto como una simple cuestión gramatical porque definitivamente no lo es. Y en esto creo que Claudio Marazzini sigue la misma línea de Santiago Kalinowski, que es un filólogo y lingüista argentino que está en la Academia Argentina de Letras, y que hace años ya viene diciendo que justamente no es una cuestión morfológica o gramatical. Estamos ante un fenómeno discursivo, pragmático y retórico. Él va más allá todavía y habla, dice, lo importante es que no existan más femicidios. Estamos hablando de eso cuando hablamos de esto, de que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, que tengan el mismo sueldo por la misma función y el mismo trabajo. Es decir, que no se trata solo de una cuestión morfológica, ni de una desinencia, ni de una letra, ni nada. Ay, se me trancó, esperen un poquito. Ay. Bueno, porque como decía Batia también, que dio un ejemplo parecido, ¿no? Si usamos el masculino suceden estas cosas ridículas, como el ministro está en la sala de parto. Bueno, en italiano pasaría exactamente lo mismo y sería bastante, porque muchas de las resistencias vienen con este eslogan, no, es feo o suena mal, ¿no? Lenguaje inclusivo, llamémoslo así, después vamos a hablar de eso. Pero a mí me parece bastante más ridículo esto, no sé. Incluso este titular, ¿no? El presidente Giorgia Meloni ha tenido un encuentro en Bruselas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. 2 masculinos y 2 femeninos para 3 mujeres y un hombre. Y bueno, la verdad es que está bien, Giorgia Meloni quiere que la llamen el presidente, entonces hay que respetar eso y decir el presidente Giorgia Meloni, pero las otras 2 quieren que la llamen la presidenta. Entonces pasan estas cosas un poquito exóticas, digamos, en la lengua hoy en día, ¿no? Bueno, en italiano tenemos la cuestión de las vocales están todas ocupadas, se dice, menos la U. Entonces, es complicado porque ya tenemos el masculino y el femenino, singulares y plurales con A, E, I, O, y nos quedaba solo la U. De hecho, una de las opciones del lenguaje inclusivo directo, que son las formas más disruptivas, es con la U, pero suena como muy parecido al dialecto que se habla en Cerdeña, y bueno, la verdad es que se presta para más burlas y todo eso. Otra de las estrategias disruptivas es la de la barra, por ejemplo, el desdoblamiento de femenino y masculino. Ahora, tanto la barra como el desdoblamiento están invisibilizando a todas las personas de género no binario. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces es difícil encontrar una solución que abarque todas las opciones. La X, la arroba, el asterisco, la shva, a ver, Batia, si me corregís, se dice shva, algo así. Es una letra de origen hebreo que tengo entendido que quiere decir nada o cero o algo por el estilo. ¿Puede ser? ¿No? No, el shva es un Va. signo diacrítico Ahí va. que se pone debajo de las letras, de las consonantes. Muchas veces indica que no hay vocal. Se Eso, pone la para indicar ausencia que de no hay vocal. vocal. Exacto. La retomó el alfabeto fonético internacional ya en el 1800 por ahí, pero lo tomó justamente porque es la ausencia de vocal. Es como no decirla. Existen un montón de lenguas, de hecho es el sonido más extendido en lengua inglesa. Pero bueno, en muchísimas otras lenguas también existe, y en los dialectos del sur de Italia, sobre todo en los de la región Campania, como donde está Nápoles, es como normal que hablen así, ¿no? Pero si yo quisiera decir
tutte ragazze. Sería una cosa así, que no incluso la boca no se pone en ninguna posición especial, es como la ausencia se hace un sonido que es con casi una ausencia de sonido. Ese sería la schwa. Esa es la última tendencia, digamos, que hay en el italiano, que además el símbolo gráfico es una E invertida, entonces, por ejemplo, en WhatsApp, si apretás la E, te aparece. Así que sería fácil desde ese punto de vista. Leo, perdón, acá Hugo dice, la schwa en fonética es una vocal neutra no acentuada. Exacto. Sí. About, ¿no? Sería esa del inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema es que todas estas opciones tienen el problema de que no son accesibles para las personas que tienen dificultades de vista y usan lectores en voz alta de los textos, porque los textos no los reconocen. También las personas que tienen dislexia podrían tener alguna dificultad para reconocer este tipo de terminaciones, digamos, ¿no? Que no son letras, no están en el alfabeto. Otra opción es el puntito, molti.e, oratori.oratrici, sería oratori, oratrici. Bueno, estas son las formas más disruptivas y las podríamos englobar en lenguaje inclusivo directo. Y después el lenguaje inclusivo indirecto son todas esas otras estrategias que no son tan disruptivas, pero que usando pronombres la palabra persona o personal, en italiano sería personale, por ejemplo, en vez de decir médicos y enfermeras, medici e infermiere, decir personale de la sanidad, ¿no? Este tipo de recursos. Hago notar además que cuando decimos médicos y enfermeras, estamos poniendo la figura de prestigio en masculino y la figura de menos prestigio en femenino, y esto es muy común en este tipo de pares. Los pilotos y las azafatas, los ejecutivos y las secretarias. Los médicos y las enfermeras. Los médicos y las enfermeras, exacto, ¿no? Siempre en estas combinaciones, y no sé en hebreo qué es lo que pasa. En hebreo es lo mismo, o sea, ese slide que mostré de los médicos y las Claro. enfermeras es porque así se nombran, pero no solo eso, también yo me desayuné en Israel con que hay una profesión que se llama shinanit, que es la que hace la limpieza de los dientes, o sea, hay una persona que no es odontóloga, su trabajo es hacer la limpieza de dientes y existe solamente en femenino. No existe la profesión en masculino, es shinanit. Claro. No existe en masculino. Sí. En general, viste que todos los oficios, digamos, que tienen relación con el cuidado y la limpieza, son como siempre estuvieron en femenino sin ningún problema. Sirvienta en español existe desde hace siglos. El problema está cuando es un cargo de importancia. Ahí hay resistencias. Con presidenta hay resistencias. Con sirvienta no hubo ningún problema. Entonces, bueno, eso también nos hace pensar un poquito, ¿no? Y bueno, después yo puse, la última está el lenguaje inclusivo directo, el indirecto, y cómo me sale, hago lo que puedo. Yo por lo menos, digo, pertenezco a una generación en la que no es de... Me daría trabajo también, mucho trabajo. Yo me tomo el trabajo cuando escribo, sinceramente, pero cuando hablo a veces no me sale, me cuesta, y bueno. Entonces, a veces yo creo que damos señales, ¿no? Damos señales usando un desdoblamiento o usando estos nombres colectivos, y después por ahí si se nos cuela y se nos escapa a los masculinos genéricos, ya como que al abrir el discurso pusimos un cartelito, esto me interesa, esto me importa, y soy feminista o no estoy a favor de la invisibilización de la mujer o de otros géneros, y después, bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Cuando escribimos tenemos mucha más
opciones de darles vueltas, porque tenemos más tiempo para pensarla, ¿no? Bueno, les quería mostrar esto de la Shva, o el Shva, que hay ya un municipio desde el año pasado en Facebook, el municipio de Castelfranco Emilia hizo una nota en la que especificó que a partir de ese momento todas las comunicaciones oficiales de ese municipio iban a adoptar la terminación Shva, como inclusiva. Bueno, y después tenemos pautas para la comunicación institucional, como de la Universidad de Bolonia, donde yo trabajo, que en realidad no usa una forma disruptiva, pero sí trata de que se visibilicen más las figuras de las mujeres en toda la comunicación institucional, ¿no? Ellos en general usan más el desdoblamiento, entonces ponen profesor y profesoresse, estudiante y studentesse, cosas por el estilo. Pero hay un montón de manuales y guías, también en italiano, de los organismos internacionales, ni que hablar, que la ONU, la OIT, la Organización Mundial para la Salud, ya, eso no en italiano, pero ya este tipo de guías son muy comunes desde hace mucho tiempo, pero también en italiano del Parlamento Europeo, por ejemplo, y del Banco Central. El Banco Central Europeo, en italiano últimamente, esto es bastante reciente, adopta creo que Batia también mencionó algo parecido, la segunda persona, por ejemplo, tú o noi o voi, para evitar la tercera persona, que es donde ahí es más difícil que no se te cuele, tendrías que usar desdoblamientos y todo esto. En cambio, como con los verbos, por suerte, en segunda persona no hay en italiano diferencia entre masculino y femenino, entonces lo que hacen es hacer todo en segunda persona o en primera persona del plural, y de esa manera zafamos, ¿no? Bueno. Ay, ya estoy con el tiempo. Bueno, les quería dar solo unos ejemplitos de este tipo de recursos, de usar otras formas. Por ejemplo, si hay un laboratorio dipendente, lavori alle dipendenze de una hacienda, sería, sos un trabajador dependiente. En vez de usar trabajador, podemos decir, trabajás en relación de dependencia, punto. O sea, todas estas perífrasis para evitar. Esto es reciente, en la Universidad de Jujuy, una persona de género no binario logró que en su título dijera licenciade en filosofía, ¿no? Y estos fueron los titulares que salieron en algunos de los medios. Yo la tiro ahí como para dejarla pensando, que quede ahí boyando y cada uno lo piense. ¿Cómo haríamos para traducir esto al italiano o al hebreo? No sé. Es todo un desafío, ¿no? Hay que pensarla mucho, pero yo creo que pensar nunca hace mal, así que es bueno para la salud. Ahí, perdón Bueno. que me meta, Vivi, ahí capaz que usás la opción de Mijal, la diseñadora, y que cada quien lea el título como quiere. Lo que pasa que acá la persona es la que elige cómo quiere que Claro. su título sea, ¿no? Exacto. Sí. Sí, yo calculo que en italiano lo más fiel a ese espíritu sería usar la schwa. Pero bueno, no es una letra que está en el alfabeto, el problema que tenemos ahí es de la lectura, digamos, con medios automáticos de lectura en voz alta, por ejemplo. Pero bueno, los algoritmos, Google Translate, hace ya años, 2 veces, en 2018 y en 2020, cambió. Si vos buscas doctor en inglés, te va a poner primero ahora el femenino y después el masculino. En italiano sigue estando solo el masculino, así que eso ya nos muestra, pero los algoritmos tampoco no son machistas. Lo que hacen es reflejar, porque aprenden automáticamente a partir de los textos que están en Internet. Del corpus. Entonces, sí, se alimentan del corpus. Procesamiento de lenguaje natural. Obvio. Entonces, a medida que vaya extendiéndose el uso, yo creo que cada vez haya más frecuencia de uso de médica, por ejemplo, entonces va a ser más fácil que eso esté reflejado en la inteligencia artificial. Ya hace tiempo, un directivo de la IBM había dicho
que en inteligencia artificial van a sobrevivir solo los algoritmos que no tengan sesgo, bias, ¿no? O sea, como que esa va a ser la tendencia. Bueno, les dejo una definición que me gusta mucho del lenguaje, que es una construcción dinámica en tensión con relaciones de poder en cada época. Esperen que... Nunca neutral. Ahí está, nunca neutral. Se te fue, bueno. No, pero se te fue, Leo. Sí, ahí está, ahí. Transmite valores y refleja una concepción del mundo, una posición también política e ideológica. Con esto de que nunca es neutral, yo una vez hace poco había puesto la foto de un jabón. Bueno, no hay nada neutro, nada es neutral, el lenguaje tampoco es neutral, ni los jabones son neutros totalmente. O sea, la neutralidad no existe, siempre vamos a estar eligiendo una forma frente a otras, y bueno, elegimos. Bueno, yo desde mi experiencia personal, cuando hago correcciones o traducciones o cuando escribo, elijo, y todos hacemos eso, ¿no? Elegimos una forma, sino otras. Yo personalmente lo que hago es tratar de evitar lo más que puedo el masculino genérico. Y la alternativa que elijo, la elijo según una serie de variables. Tiene que ser la más adecuada para cada caso, según el contexto, según el público, según el tipo de texto, en fin, muchas variables. Lo que sí es que, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y bueno, a mí me gustaría que la comunidad en la que yo vivo también sea más empática, respetuosa y amable. Y por eso me tomo la molestia de buscar palabras que sean así también. Esto del lenguaje inclusivo, yo dije al principio que lo pongo así para simplificar, pero en realidad tomo las palabras de Fabrizio Canfora, que es un activista italiano con autismo, que se ocupa mucho del lenguaje inclusivo, pero no le gusta la palabra inclusión, y yo creo que tiene razón, porque incluir, dice él, tiene que ver con una mayoría de normales que incluyen a la minoría que es diferente. Entonces, si lo pensamos en esos términos, no estaría tan buena la definición. Me gustaría más hablar de un lenguaje amplio o no discriminatorio, pero queda muy largo. En fin, hay que seguirle dando vueltas a la cosa. Yo creo que esto lo que hace más que nada es sacudirnos y hacernos pensar, ¿no? Y también tiene que ver con el lenguaje claro, porque tiene que ver con los derechos ciudadanos. Los derechos que tenemos ahora, por suerte, no son los mismos de 1789, por ejemplo, o de 1900. Si pensamos que cuánto hace que las mujeres votamos, no hace tanto realmente en la historia, ¿no? Quiere decir que el avance, digamos, de los derechos va a ir de la mano con los cambios también lingüísticos, creo. Pero eso es hacer futurología. Así que no se sabe cuándo ni cómo, porque son fenómenos que no hay, ninguna institución puede imponer ni decidir sobre la lengua. La lengua se crea a sí misma todo el tiempo y la hace las personas que la hablan y la usan. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, otro lingüista holandés decía que tenemos que ser conscientes de cómo decimos las cosas, porque el cómo las decimos conforma el discurso tanto como nuestras ideas, ¿no? Les dejo el nombre de estas personas que son referentes en este tema para mí en italiano. Ay, perdón, otra vez me fui. Vera Gueno, que se encuentran muchísimos videitos en YouTube y son, están muy buenos. Fabrizio Canfora y Alice Orru, que tiene además una newsletter que se llama Ojalá. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no sé, acá ven lo gráfico, el dibujito del hombre, hombres trabajando, y la opción de la municipalidad de Formosa fue poner un hombre y una mujer con casco y poner plan integral de bacheo. O sea que siempre podemos eludir el masculino genérico si nos tomamos ese trabajito. Gracias, Leo, buenísimo. Me encantaron Bueno. las dos presentaciones. Buenísimo.
súper interesante, me siguen como disparando, se me siguen disparando cosas. Tengo como una pregunta puntual porque me gustaría que la gente, si tiene algo para decir en el chat, lo diga, o alguien si quiere abrir así cortito el micrófono. Sé que Hugo quería compartir algo sobre unos libros que me escribió en privado. Yo tengo una pregunta puntual para las dos y es, ¿cómo están como actuando hoy las dos academias, la italiana y vos que también nombraste a la Academia de la Lengua Hebrea, Vivi? Porque yo sabía que la lengua hebrea, de la lengua hebrea era medio como, medio quietita, pero no sé si se activó ahora, no sé cómo está la italiana, sé que la española se inspiró en la francesa y en la italiana, sé de la española porque la sigo permanentemente y está como siempre activa y siempre diciendo qué está bien y qué no está bien y cómo se dice y cómo no se dice. Y también un comentario que quiero hacer, tomando lo que dijo Leo sobre el tema de la inteligencia artificial que vos pusiste al final, que la Real Academia Española está tremendamente ocupada e interesada por la inteligencia artificial y tiene ahí a su socio Telefónica porque justamente sabe que la inteligencia artificial, los traductores automáticos, la minería de datos y demás se van alimentando de los corpus y de lo que sucede. Entonces, cuanto más español haya en la red, tanto mejor va a ser. Con lo cual, bueno, digo, no sé qué está pasando con eso también, con la inteligencia artificial en la lengua hebrea. Algo dijiste del chatbot que te da la opción de decir si querés que te hablen en femenino o en masculino, pero bueno, me quedé con esas dos grandes preguntas. A ver, la Academia de la Lengua Hebrea está muy activa. Las personas que la conforman son pocas, sabemos que pocos son académicos, pero tienen un plan de difusión y de divulgación muy interesante, muy moderno. Tienen un Facebook precioso, Instagram también están constantemente sacando actualizaciones, sacando slides sobre errores que circulan con correcciones y explicaciones y quiz y jueguitos. Realmente tienen una política muy, muy activa de divulgación. Yo soy, como dijiste, Leonora, de Fetiche, de la Academia de la Lengua Hebrea. Lo reconozco y me sirve para seguirla porque el lenguaje hebreo es tan dinámico que constantemente se escuchan variaciones, errores en la pronunciación. La gramática hebrea es muy compleja. Ustedes saben que la escritura es lo que uno dice sin puntitos, sin vocales, sin signos diacrónicos, y es muy difícil leerla. Y los israelíes, la gente nativa de Israel incluso se confunde en la lectura, y eso también lleva a confusiones en el habla, y bueno, la academia es muy activa y muy atenta a todo ese tipo de fenómenos y está atrás de ellos. Ahora, como bien dijo Leonora, la lengua la hacen los hablantes y los usuarios de la lengua, y hay quienes la siguen a rajatabla como yo y tratan de, incluso cuando uno tiene dudas se puede dirigir a la academia por mail y enseguida responden a las dudas, son fantásticos. Pero no todos son como Batia o como todos los locos fetiches que seguimos a la academia, y en definitiva uno habla como quiere. Eso es lo que yo por lo menos observo como usuaria del hebreo en Israel. ¿Y con la inteligencia artificial, Vivi, qué pasa? No tengo idea. Okay, recién hice la prueba de buscar en el Translate doctor y me dio doctor. Bueno, como en italiano. Porque, claro, en realidad doctor en hebreo es el título, se usa doctor como título académico, pero también se usa cuando yo quiero decir voy a la doctora tal, no se dice se dice doctor. claro. Doctor, no sé, Susana Dorfman. Pérez, Claro. y no se Claro, dice, claro. no hay doctor en femenino. Bueno. Acá Claro. dice, gracias Vivi, acá dice Marian, yo empecé a estudiar italiano mucho antes de interesarme, a ver qué se me perdió, en la comunicación, ay,
En la comunicación contrahegemónica, así me refiero al fenómeno lingüístico que comúnmente se denomina inclusivo. Pensando en mi propia experiencia como usuaria y aprendiz del italiano como lengua extranjera, la I del plural no me causa ruido, quizás porque como hispanohablante relaciono el masculino con la O. La I, no entiendo, la I del plural, pero es el plural del masculino en O o en E. O sea, presidente, presidenti, eso. ¿Es eso, Marian? Marian, ¿querés abrir el micrófono y aclarar? Ay, sí, perdón. No, bueno, pensando en que la I también es como el plural, como el masculino genérico, ¿no? Claro, claro. Y pienso, bueno, reflexionando un poco en mi experiencia, aprendiéndolo y usándolo, como que no me causa tanto ruido, pero no sé cómo será la experiencia de otras personas que también lo estén aprendiendo o lo usen, no siendo hablantes natives de la lengua. Claro, claro. El tema es que el femenino, por ejemplo, en A, sería el plural en E, no en I, ¿no? Pero cuando hay palabras que en singular son en E, que pueden ser il o la, por ejemplo, il cantante, la cantante, i cantanti, le cantanti, por ejemplo, ¿no? Ahí, en ese caso, claro, si no pones el artículo, esa era una de las pistas que daba Alma Sabatini para evitar el masculino genérico, evitar el artículo, con evitar el artículo ahí ya estabas, ¿no? Resuelto el problema. Pero bueno, sí. Y de la inteligencia artificial, la verdad es que no sé qué tan avanzado esté el tema de, por ejemplo, los chatbots o los formularios en italiano. Yo tengo la impresión de que en español tenemos como unos kilómetros, vamos unos kilómetros adelante en ese tema, porque yo empiezo a ver con cada vez mayor frecuencia en un formulario las opciones femenino, masculino, otro, para sexo, por ejemplo, ¿no? Y no sé qué tanto esto es tan común en italiano, ¿no? Por ejemplo, no sé. Okay. Ahí seguí probando otras palabritas y me da siempre masculino. Okay. Docente, estudiante, me da siempre masculino. Y yo coincido con Leonora, yo creo que estamos todavía años luz. Sí. Creo que tal vez el hecho de que tanto Israel como Italia son países como medio los únicos donde se habla. En Italia, el italiano se habla en Suiza, en una parte del Cantón Ticino también, pero en realidad es básicamente un solo país, claro. masivamente. O bueno, está San Marino también, obviamente, pero digamos como que la lengua es hablada por muchos, decenas de millones en Italia, ¿no? Y en cambio el español, como tenemos esa cuestión de que somos un montón de países, bueno, no sé si eso tendrá que ver o no con que sea más dinámica también el español. Sí, también lo que siempre hablamos de los intereses económicos, ¿no? Geopolíticos. Exacto. Y demás del área en estos 23 idiomas que hablan español. Y bueno, y por eso la RAE con el Cervantes, con la Corona y con todo el sinfín de empresas que bancan sus iniciativas editoriales, telefónica y demás. Entonces, bueno, sí, sin duda que es como otra situación, ¿no? Hugo, ¿vos querías comentar algo de los libros que me escribiste por privado? Sí. Gracias a todos. Yo traduzco, bueno, nací en Argentina, vivo en Estados Unidos, traduzco del inglés al español. Todo lo que ustedes describen son problemas que nosotros, los traductores, hemos tenido, problemas que hemos encontrado, y para colmo de males trabajo para una iglesia súper progresista, que es la iglesia episcopal, así que traduzco, bueno, tenemos obispas, tenemos diáconas, tenemos presbíteras, así que todos estos problemas los conozco muy bien. Han aparecido en los últimos 2 o 3 años libros muy importantes. Este se puede descargar gratuitamente. El de la ANLE, de la Academia Norteamericana de la Lengua. Sí. Lo pueden descargar gratuitamente en YouTube, en PDF, en el sitio web de la Academia. Este es la versión escrita de esa charlita. Lo amo. De Sarlo Kalinowski, es divino ese libro. Sí. Y esta charla se puede ver en YouTube gratuitamente. También, sí. Y les voy a mostrar, bueno, me dicen que hay un libro hay un libro de Chile ahora, todavía ese no lo tengo,
pero de la Academia Chilena de la Lengua. Se llama Sexo, Género y Gramática, Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Y acá en Estados Unidos se puede comprar como ebook, pero todavía no como libro impreso. Y a mí me gusta tenerlos impresos, así que todavía no. Somos varios. Pero les quiero mostrar algo, porque trabajo como, además de traductor, soy editor y escritor a veces. Y este es un libro que edité para la iglesia. Y éramos 3, eran 2 editoras mujeres y yo. Y cuando yo no llego a ver, Hugo, ¿podés decir lo que dice? Bueno, dice editoras. Entonces está mi nombre y está el nombre de 2 mujeres. Porque la mayoría eran mujeres. Entonces dije, ¿cómo vamos a poner editores? Vamos a editoras. Anyway. Bueno, buenísimo, Hugo, me encantó todo. Sí. Y qué buena esa, que realmente qué progresista, me parece. Sí, la iglesia, realmente. Re genial. Pero quería contarte que cuando yo fui julio, que Silvia tenía que venir y no pudo por un problema de niebla, del que el barco no salió, al Congreso de Glotopolítica en Montevideo, en la Facultad de Humanidades, una de las ponencias principales, el orador habló todo el tiempo en femenino, en primera persona, femenino, todo el discurso, y yo dije, ¿cómo hace para sostenerlo esto? ¿No? Porque es re difícil, me parece, para alguien que tiene ya, pero tenía un súper entrenamiento, me parece, tenía un bigotazo así, y habló todo el tiempo en femenino. Como gesto, era un gesto glotopolítico. Es un gesto, claro, total. Sí, sí. Ahora, Hugo, una pregunta yo te hago en estas traducciones que vos haces, más allá de la obispa o la... ¿qué otro título dijiste? Diácona, la diácona. Más allá de eso, todo el resto, más allá de los títulos y los cargos, todo el resto de las traducciones, ¿vos las hacés saliendo del masculino genérico? ¿Cómo las abordan? Bueno, uso las... Sí. O sea, yo entiendo que hay una diferencia entre el lenguaje informal y el lenguaje formal y el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, para el lenguaje escrito, y también por ser una iglesia, que también estamos en lugares de Latinoamérica, uso las estrategias que más puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, O/A, a veces el desdoblamiento, hay una gran guerra, yo sé, contra el desdoblamiento, y bueno, así que sí, depende. En Facebook a veces uso la E inclusiva, ¿no? Y también depende, ¿no?, de uno donde se mete en Facebook, porque incluso en grupos de traductores, muchas veces van a recibir hate, como se dice ahora. Muchísimo. Solamente por tratar de usar la E inclusiva, ¿no? Así que uso todas las estrategias que puedo, lo más que puedo, y estoy un poco... Acá usan la palabra woke para describir a alguien que está muy consciente de cuestiones raciales. Atento, despierto, atenta, despierta, ¿no? Despierto a la cuestión racial, ¿no? Y yo estoy un poco woke, después de todo esto, estoy un poco woke con respecto al género, ¿no? Claro. Y creo que todo, sería bueno que todos estuviéramos un poco woke, ¿no?, con el tema, ¿no? Sensible, a mí me gusta la palabra sensible y consciente y empático, ¿no? Porque me parece que de eso se trata, como decía Leo, de abrir un poco el abanico en esta visión más pluralista y de tener en cuenta los derechos humanos, no solo lo binario y lo femenino, sino también otros grupos que no se identifican en ese sistema binario, ¿no? Qué bueno. Me olvidé de decirle, siempre me olvido de algo, ¿no? Obvio, pero está muy, muy bueno un discurso de Toni Morrison, la escritora afroamericana, cuando le entregaron el premio Nobel, que está muy bueno, es del 93 y es muy lindo ese discurso, muy fuerte, que tiene que ver con todo esto que estabas diciendo ahora, que de la discriminación del lenguaje y bueno, y del poder, ¿no? Y de cómo los grupos de poder en realidad son los que determinan muchas veces, en general, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no somos minoría, las mujeres somos la mitad de la población, y sin embargo somos consideradas como una minoría. Más de la mitad. Claro. Más de la mitad. Sí. Natalie de Costa Rica. Natalie, qué lindo verte. No te vemos, pero te leo el nombre. Si querés ponerte la camarita perdón, o hablar. No puse el video, pero aquí estoy escuchándolos y escuchándolas.
y encantada con esa conversación. Efectivamente, bueno, somos somos la mitad de la humanidad, ¿verdad? Y como hay traductores aquí, yo me divertí, me entretuve ahí en Google Translate poniendo translator. A ver en los idiomas, en español, en inglés, en francés, cómo salía la cuestión. Y resulta que el femenino, como lo estaba diciendo la oradora hace un rato, sale el femenino de primero, ¿verdad? En los 3 idiomas. Entonces, eso me llama la atención porque sí, somos casi más del 75 hasta el 80% de la profesión somos mujeres. Entonces, yo creo que ahí se van reflejando poquito a poco hasta en los algoritmos, como usted decía, ¿verdad? Se va reflejando con esos cambios, ¿verdad? Es que si pensás también en el diccionario, como decía Batia, el femenino es como un desprendimiento del masculino, una derivación. Los adjetivos, por ejemplo. Está el masculino, la forma masculina en el diccionario. Supongamos, en un diccionario de italiano vos buscás rosso, te da, no, rojo sería. Primero el masculino, y el femenino es derivado del masculino, como la costilla de Adán Tal vendría cual, a ser, ¿no? exacto. Una cosa así, porque si vas a buscar un criterio un poquito más neutro como el del abecedario, la A es anterior a la O. Total. Sin embargo, está todo en O. Total. Entonces, ¿alguien que no haya compartido algún parecer o quiere decir algo? Mary Lee, Romina, Saide, que es traductora de Farsi, que está en Mar del Plata, quizás algún día logramos que nos cuente qué pasa por ahí. Bueno, no sé, Bueno, o quien tenga ganas de decir algo. Romina. Comento, sí. Bueno, yo no me dedico a nada del lenguaje, sí estoy en movimientos feministas. Hace poco hemos hecho una charla acá dentro de lo gremial, de esto del lenguaje claro, lenguaje de accesibilidad, que también es todo un tema. De hecho, hay movimientos que plantean que es como doblemente incapacitante, ¿no? Son, por un lado, por la discapacidad, y encima pues parece que no podrían tener elecciones sexuales por fuera de lo binario, sobre todo planteando cuando muchas veces se habla del lenguaje inclusivo y saltan o con la Real Academia o con este tema de que inclusivo es el lenguaje de señas, inclusivo es el sistema braille y demás, ¿no? Y es interesante por ahí ese punto de vista también. Me pareció súper rico ambas exposiciones. Realmente no tenía idea. Vi el título de la charla y digo, bueno, voy a ver de qué se trata. Habrá que saber hebreo, habrá que saber italiano, porque realmente no sabía con qué me iba a encontrar, pero me encantó y coincida con ambas expositoras en los puntos de vista, y me alegra esta actividad para una mayor igualdad sustancial en todo sentido. Gracias, Romina, qué bueno. Bueno, genial. Ahí veo que se sumó Alita. Tenemos la grabación, Alita, la vas a tener que mirar de principio a fin, por favor. No te la podés perder, te va a encantar. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo quiero medio como empezar a despedirnos porque sé que Batia está en horario ya de ir a la cama y atender a su familia y demás. Pero bueno, acá dice Saide, muy interesante. En persa no hay género ni artículos. Qué bueno. Hay que estudiar persa. Hay que estudiar persa. Yo descubrí en fínico, en Finlandia tampoco, y en húngaro creo que tampoco, y varias Y en lenguas chino que tampoco. no tienen. Qué suerte, qué alivio que sería, ¿no? Bueno, hay gente que la tiene más fácil. Sí. Más complicado en otras cosas, ¿no? O sea, es como Exacto. un poco y un poco, ¿no? Exacto. Saide, ¿querés hablar algo? Sí, quería hacer una consulta. Dale. Sí, buenas tardes. Sí, mi Hola. consulta es Katia, que digamos compartimos el tema de que en persa tampoco hay consonantes, ¿sí? Entonces, lo que me Vocales. llamó la atención,
lo que me llamó la atención, a ver si entendí bien y por favor corregime, que usted dijo que también hay, que la gente habla, digamos, es como que la gente habla cualquier cosa, o que hay confusiones inclusive para la gente. Eso es lo que me llamó la atención, porque si bien en persa no se escriben los consonantes, Las pero la vocales gente, en hebreo, no se escriben. y sin, digamos, sin falta de respeto, por favor, pero la gente habla bastante bien, por eso me llamó la atención, porque se da por la multiculturalidad, ese es el motivo, o sea, quería saber a qué se debe. Me Ok. llamó mucho la atención. Primero, por las dudas aclaro, en hebreo lo que no se escriben son las vocales, no las consonantes. No sé si en persa pasa lo mismo. Ah, ok, pero me imaginé que te referías a eso. Por las dudas lo aclaré. Las vocales no se escriben. En persa es igual. En persa es Exacto. igual. Bueno, después, no quiero que me malinterpreten, no es que, o sea, no es que la gente habla cualquier cosa, sí que hay muchos errores del estilo de, en lugar de A se dice E, en lugar de E se dice A, en lugar de U se dice O, en muchos casos, y tiene que ver con no respetar la regla gramatical de lectura. Mucha gente dice ani makir en lugar de ani mekir. Perdón, al revés, ani mekir en lugar de ani makir. ¿Y por qué? Porque lo escuchó así, porque quizás lo estudió en la escuela y se olvidó, porque se empezó a difundir así. Puede tener que ver con la multiculturalidad también, pero son errores que tienen que ver con el uso de la calle, con el uso en el shuk, en el mercado, donde no importa mucho que hables bien, sino que más o menos comuniques cuánto sale un kilo de bananas y que la gente te entienda el número y nada más. Y también puede tener que ver con esta cosa cultural que tiene el israelí, que es la osadía de hacer, bueno, yo acá hablo como quiero, hago lo que quiero. Esto es una opinión totalmente subjetiva, no es académica, pero esta cosa de da lo mismo y yo hablo como quiero. Con lo cual la gente se comunica perfectamente, pero sí, yo constantemente escucho errores gramaticales que tienen que ver con no ubicar bien las vocales en general. Está bien, bueno, muchas gracias. Me llamó De nada. mucho la atención y bueno, dije, no voy a dejar de pasar la oportunidad porque no sé cuándo, digamos, tendré la posibilidad de jugar Un mi placer. consulta. Y aclarar, bueno, de que, muchas gracias, de que en el persa no tenemos el problema de género, no tenemos, y es más, todo empieza con femenino, señoras y señores, hermanas y hermanos. Entonces, el idioma al menos no existe, digamos, ni en el género, ni en los verbos, ni nada por el estilo, con lo cual cuesta muchísimo explicar cuál es el debate que tenemos con el lenguaje inclusivo. Porque no lo entienden. Pues claro, al no saber, digamos, de qué es lo que están debatiendo. Porque en el idioma no existe, digamos. Entonces, ¿cuál es el debate que debaten tanto sobre el lenguaje inclusivo? Así que bueno, eso quería aclarar. Muchas gracias. Gracias, Aida. A vos, cuenta gracias. de tu comentario, Mariana había puesto de que en la mayoría de las lenguas originarias es como vos decías que es en tu lengua, ¿no? También, como algo llamativo, ¿no? Casualmente el viernes pasado estuve hablando en México, estuve en una exposición sobre, bueno, comenté un fallo de la Corte Suprema, nada que ver, jurídico, del derecho a la consulta de la Corte Suprema Argentina, y aproveché para hablar de las lenguas originarias, así que bueno, está muy bueno el dato como para investigar más aún. Ahí tenés, tal cual, qué bueno, en algún momento que puedas hacer una comparativa, ¿no? ¿Qué pasa con tu lengua, qué pasa con las lenguas originarias? Claro, total. Totalmente. Porque Saide, aparte de mucho traductora, es abogada, o primero es abogada y después traductora, ¿no? Así que bueno, por eso la aclaración también. Para trabajar sobre lenguas originarias, así que bueno, eso es otro tema.
Buenísimo, Saide, qué lindo que te sumaste, gracias. Bueno, No, gracias a ¿alguien más? Es la oportunidad, hable ahora o calle para siempre, porque Vivi se va a ir a dormir. Primero a cenar. Todavía no A Les cenar. cené. quería Ah, agradecer. Ha sido una muy linda presentación y yo de hebreo no sé casi nada, pero era solo por curiosidad que vine a ver y entendí todo porque lo explicaste tan bien. Y sí, me encantó la presentación del italiano también. Había visto otra presentación del lenguaje inclusivo en italiano en la conferencia de la ATA y ese también fue muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. gracias, vos. Mary Lee. A vos. Bueno, gente, ¿alguien más? O nos decimos buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias a quienes se sumaron. Y bueno, y un placer para mí. Gracias, Leo, gracias, Vivi. A Y vos. gracias Muy Y lindo. a todo el mundo. todas y Gracias. todos Gracias ustedes. a por todos. escuchar. La verdad que tuvimos 2 varones y es una multitud en esta cantidad, ¿no? Así que gracias, Vittorio, y gracias, Hugo. Gracias Adiós. a todas y a todos. Chao, Vivi. Gracias. Chao, Leo. Chao. Arrivederci. Buenas noches. Buenas Arrivederci. noches. Laila Chao. Tov. Chao, hasta luego. Me quedo grabando, guardando la grabación.